Vamos a ver el último capítulo de Jeremías, junto con mi compañero Ismael, pero cada uno por su parte, ¿no? Vamos a encargar cada uno de esos. Vamos a dar algunos versículos, pero ir viendo detalles porque parece poco, pero hay demasiada información en tan pocos versículos, al menos lo que yo tengo que dar. Vamos a ver de los versículos del 1 al 11, bien, de este capítulo. Vamos a ver algunos detalles, bien. Abran sus Biblias. Este ya soy yo. Este ya soy yo. Vamos a ver algunos detalles, porque acá, ¿a quién vuelve a nombrar este libro tan lindo, tan hermoso, tan todo? Del reinado de Sedequías, este rey que todos sabemos que era un rey, o sea, que era impuesto por... Bien, y el rey de Babilonia en aquel entonces, ¿quién era el que estaba gobernando? Bien. ¿Alguien sabe quién era el papá de Nabucodonosor? ¿Cómo se llamaba? No. Nabopolazar o algo así. Nabopolazar. A ver, vieron que en la Biblia, o en algún momento vamos a ver, que se nombra a los caldeos, ¿verdad? Bien. El ser caldeo, no es que era una persona que tiene una caldera o algo, no. Era una etnia. El papá de Nabucodonosor era de etnia caldea, ¿bien? De Mesopotamia. Los caldeos eran de Mesopotamia, ¿bien? Digamos, en Mesopotamia iba, es digamos, un ejemplo, ¿sí? Entre el Éufrates ¿eh? Sí, me acuerdo el nombre ahí de los ríos, ¿bien? Digamos, al norte, digamos, del Golfo Pérsico, ¿bien? Estaba el sur y el norte, ellos estaban más al lado del sur, ¿bien? Este reinado, después, pasados los años, terminaron gobernando toda porque estaban los asirios al norte, y en Mesopotamia, en la parte del sur, estaba eh, los caldeos. Pero pasado el tiempo, como le decía, se gobierna todo ese sector. El padre de Nabucodonosor, como le decía, era de etnia caldea, entonces se decía que el reinado digamos, descendía para Nabucodonosor era de los caldeos. ¿Bien? Pero si decimos caldeos o decimos babilonios, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bien, porque hay capaz que puede llegar a una confusión, pero buscando un poquito más de información. No, no importa, no importa, porque saber no ocupa lugar. Así que bueno, vamos a empezar a leer, vamos a hablar de este rey que se hablaba mucho de Sedequías. En varias partes de la Biblia se nombra. Sobre todo ahí el que quiera después busque su casa. Ahí en el libro de Reyes. Segunda de Reyes, igual ahora no lo vamos a leer. Segunda de Reyes 24, 18, 25, 30, el capítulo 25, 30, ¿tá? En segunda de Crónicas, bien, en el capítulo 36, del 1 al 21, perdón, del 11 al 21, ahí se nombra más bien lo que era de Sedequías, el por qué él se rebeló en contra del rey de Babilonia. ¿Se acuerdan quién aconsejó que no tenía que hacerlo? Jeremías. ¿Se acuerdan cuando él se puso el yugo? Bueno, en aquel entonces cuando él lo hizo, como dándole el ejemplo a este rey diciéndole, póngase en el yugo digamos, sí, porque si además, ¿se acuerdan que Jeremías fue encarcelado? Pero ¿quién le iba a pedirle consejos o palabras a escondidas? Era Sedequías. Bien, Jeremías varias veces le dijo a Sedequías, hacele caso, o sea, sometete a Babilonia, porque si no te va a ir mal. Y bueno, se considera el reinado de Sedequías un reinado de mucha injusticia, porque él perseguía, a Jeremías lo persiguió, eh, él no le hizo caso a la palabra del Señor, se rebeló en contra del rey de Babilonia, y así le fue. Fue cautivo, ¿recuerdan? Fue cautivo, pues eso lo vamos, o ya lo vimos, ahora vamos a ver una cosa. Fue cautivo, ¿sí? Le quitaron los ojos, le mataron a los hijos, ¿se acuerdan? El detalle, esto es una cosa capaz que no lo habíamos visto, el detalle de haberle matado a los hijos fue decirle, ya te quedaste sin herencia. Para un rey, el tener hijos era garantía de que su reinado iba a seguir. Bueno, todo lo contrario para él. Le mataron a los hijos delante de él, encima le quitaron los ojos. Bien.
y él no murió a espada, sino en el cautiverio. Bien, son muchos detalles, pero todos conforman lo que es la historia de este rey Sedequías. Bien, vamos a leer a partir del versículo 1. Sé que di mucha información capaz que para arrancar, pero esto es fundamental para volver a entender de quién es, claro, para ver de quién estábamos hablando. Bien, bueno, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 12, versículo 13, y en Jeremías 39, del 1 al 10, también se sigue hablando de este rey. Se nombra en varias partes de la Biblia, ¿bien? Dice acá, en el 52, a partir del versículo 1, dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, esto ya lo habíamos dicho, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. O sea, lo que no tenía que hacer, lo hizo. ¿Bien? Por la recomendación del Señor a través de Jeremías para Sedequías. Pero bueno, Sedequías no hizo caso y bueno, obviamente que pasó lo que pasó. Y acá viene lo que decíamos, ¿no? La caída de Jerusalén. Fue estratégico. ¿Bien? La caída de Jerusalén fue muy estratégico. Lo que hizo Nabucodonosor fue sitiar la ciudad. ¿Bien? Recuerden que Jerusalén, ¿bien? Estaba en un sector de qué? Alto. Cuando David se establece, ¿bien? Si ustedes ven lo que es Jerusalén, es un lugar muy alto, muy estratégico, ¿sí? Donde se podía ver para todos lados. Era difícil de atacar, muy difícil, y siempre que se atacaba Jerusalén había pérdidas de hombres. Mucho más de lo que eran de los que atacaban que los que eran de la ciudad. Entonces la estrategia de Nabucodonosor fue sitiar la ciudad para que no entrara ni saliera ningún mercader ni nada de mercancía, o sea, de lo que es comestible. ¿Bien? Entonces, si vos tenés un pueblo que pasa hambre, tarde o temprano va a debilitarse no solamente la gente común, ¿bien? Sino también los ejércitos, el ejército que está adentro, cuidando el lugar. No va a tener para comer, va a querer, bueno, fue estratégico, entonces atacó la parte de la debilidad esa hasta que pudo sitiar. Bien, vamos a leer. Dice, aconteció por tanto, ahí a partir del versículo 4, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Bien, y de todas partes se edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Bastante tiempo. Bien, dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha. ¿Qué es una brecha? Es una rendija, es un pequeño espacio. ¿Bien? Dice, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron. Dice, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, o sea, lo agarraron, bien, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Recuerden que esto a este rey le causó muy seguro, más que seguro, un trastorno en toda su mente y todo su presente, ¿no? Todo lo que perdió en ese momento a causa de no haber hecho caso. Dice, y también degolló en Riblá a todos los príncipes
de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías. Wow. Y le ató los con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Esto es simplemente una parte de este capítulo. Ahora mi compañero Ismael va a continuar con esto, pero no pierdan de vista todos estos detalles que estuvimos viendo porque es para seguir conectándose hasta bueno, toda la caída. Pero esto tiene mucho que ver con lo que vine ahora a compartir Ismael.